Bien, amigos, hoy es martes 19 de septiembre, San Genaro, Santa Emilia, y es fiesta nacional en San Kitts y Nevis. San Kitts y Nevis es una pequeña isla, o son un conjunto de islas, en que nosotros tuvimos el privilegio de visitar, y uno de los padres de la patria de los Estados Unidos nació en ese lugar. Vamos a felicitar al poeta Rafael Antonio La Antigua, a la doctora Rafaela Alburquerque, líder indiscutible en San Pedro de Macorís, Gleny Adames, periodista, Eridania Mercedes Guzmán, Miguel Calzada, el hombre del turismo, Jonathan Cabrera, Alexander Camejo, nuestro querido Alex Camejo, diseñador gráfico, mi querido amigo Genaro González Pacheco, el pintor Genaro, colombiano, dominicano por adopción, Ricardo Fortuna, vocero del Ministerio de Interior, mi querido amigo José Aníbal Pichardo Baba, José Aníbal, y Charlie Sánchez, uno de los técnicos más destacados de la radiodifusión y las telecomunicaciones, y hoy es un líder porque fue pionero en la importación y ventas de automóviles eléctricos. Charles, salud y larga vida, igual que a la señora Lourdes Batista y Tavares, esposa del general Damián Arias, quien se está destacando por sus análisis enjundiosos de la problemática mundial. Bien, tenemos dos temas. Uno, el tema de la muerte de amigos durante estos días. Murió el amigo René Fiallo anteayer, y ayer murió Aníbal de Peña. De Aníbal vamos a hablar en un momento. El otro tema es el tema haitiano, que lo vamos a tratar con el doctor Cristino Emilio del Castillo y con el doctor González Pantaleón dentro de un rato. Naturalmente, sobre el tema haitiano, es una pena la poca difusión que tiene la revista en este país, porque no hay ninguno de los elementos que se están discutiendo que no se haya previsto en este espacio, tanto nuestros invitados como los comentarios que se han hecho. Todo se ha dicho. Sobre todo que no va a haber una solución en beneficio de República Dominicana. Hace tiempo, lo venimos diciendo, colocamos el himno, nos acusan de muchas cosas, pero no lo oyen. Nosotros somos víctimas de víctimas, y eso no se ha podido descifrar cómo resolverlo. El problema haitiano, nosotros lo vamos a ver más adelante. Hoy aparece la prensa internacional hablando de lo que dice el presidente dominicano. Primero acusa a las Naciones Unidas de no querer mediar en el caso, luego se les pide a las Naciones Unidas que medien. Las Naciones Unidas y las grandes naciones no son los mediadores ideales, porque ellos están de parte de las víctimas y nosotros somos los victimarios. No hay nada que hacer. Diálogo con el presidente de Haití. Él no tiene poder. ¿Para qué hablar con quien no tiene poder? Y el tema ahora, que no es el agua,
lo han derivado hacia el agua. De modo que le cojamos mucho cariño a la idea de que eso no se va a resolver. Esta semana perdimos a René Fiallo. Ya habíamos tenido aquí un primo hermano de René, hablamos de la familia Fiallo y su importancia, su participación en después de la muerte de Trujillo en el año 61, la importancia que tuvieron la familia Fiallo, Viriato y su hermano Antinoe. Murió René, hijo de Viriato, y no se dedicó a la política partidaria, sino que tomó un camino posible porque luego del golpe de Estado, el sector que representaban los Fiallos fueron señalados como golpistas y ellos se dedicaron a otro tipo de actividades. Ayer nos vino la noticia de que falleció Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, un artista dominicano, casado con una artista dominicana, hijo de un músico dominicano, miembro de una familia de músicos. Tenemos una parte de la historia de Aníbal que vivimos junto a ellos durante más de 10 años y después seguimos siendo sus amigos después de... Ahí hay en la última presentación de Aníbal de Peña aquí. Él estuvo 4 veces después que fijó residencia en Texas, a donde murió y será sepultado. El Aníbal de Peña, Rubén Jiménez Bichara, que tiene un segmento que produce episodios de historia de República Dominicana, le hizo una pequeña biografía a Aníbal de Peña, basado en testimonios de amigos de Aníbal de Peña. Nosotros creemos que todo lo que dice ahí es así, pero es visto desde un sector, porque la vida de los seres humanos tiene, y sobre todo un ser humano que vivió 90 años, tiene diferentes etapas. La nuestra fueron 10 años de vecinos y alumnos de su papá, entre los años 48 y 55. Luego, aquí en la capital, entre los años 70 y 80. Lo que hace Rubén Bichara es recopilar etapas de la vida de una persona que fue un artista y fue un patriota. Naturalmente, se le hicieron pocos homenajes, ahora aparecerán muchos homenajes. Nosotros nunca desperdiciamos la oportunidad de conversar con Aníbal de Peña cada vez que llegaba al país. Su nombre, Aníbal de Peña, igual que el de su papá. Su apodo, Francis. Así le decíamos sus amigos, Francis de Peña. Vamos a ver el reportaje que le hizo Rubén Bichara. Bien, esta es una versión de la vida de Aníbal de Peña que realizó Rubén Jiménez Bichara. ¿Por qué Rubén Jiménez hace eso? Rubén Jiménez es oriundo del Cercado también. Ahí conoció muy poco, porque Rubén Jiménez, cuando nació, ya los de Peña estaban saliendo del Cercado.
Quien también ha escrito algo de él fue alguien que le decíamos Gallito, hijo de doña Romelia, que escribió un libro sobre el cercado y nos habló un poco de los de Peña. Ahora, nosotros, mi padre y mi madre, llegaron a San Pedro del Cercado, así se llama, común de San Juan de la Maguana, en el año 1942. Y salimos del Cercado en el año 1955. Alrededor del año 46-47 llegó al Cercado, designado por el gobierno, un maestro de música nacido en La Vega y de nombre don Aníbal de Peña. Así le decíamos, don Aníbal. Don Aníbal estaba casado con Esperanza de Peña, que tenía su mismo apellido. Ella era Esperanza de Peña de Peña. Llegaron con todos sus hijos nacidos. El mayor, Washington Aníbal de Peña, que le decíamos Monelli, un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, fundador del PRD con Bosch. El Washington era músico y tocaba el saxofón. Su hermano que le seguía era Aníbal de Peña. Le decíamos Francis, pero él se llamaba igual que su padre. También era músico, tocaba el piano y a veces fungía como director de la Academia de Música del Cercado, porque llegó a ser de los hermanos el que más desarrolló esa vocación. Otra hermana, Josefina, una gran pianista dominicana, eran los tres hermanos que se dedicaron a la música. Luego, habían dos que aunque estudiaron música, no se destacaron, se desarrollaron en otras áreas, que fue Lili y Huáscar. Esos eran los hermanos de Peña que vivieron en el Cercado, dirigieron, tenían algo que nos llamó mucho la atención, siendo una era en que todo el mundo les realizaba loas y composiciones a Trujillo. Don Aníbal nunca lo hizo y él desempeñaba su labor en dos lugares. La academia tenía dos fases. Una era la teórica, en donde se enseñaban, nosotros recordamos que se llamaba solfear, que era enseñar la música desde el punto de vista teórico. Y él exigía que los músicos hicieran eso primero, antes de llevarlo entonces a la academia, donde cada uno, o él le sugería un instrumento, o lo elegía la persona. En ese pueblo, los jóvenes se dedicaron básicamente a tres cosas. Una, músicos. Dos, sastrería. Eran sastres. Don Aníbal también. Ajá. Y maestros. Pero el maestro, como eran jóvenes que estudiaban en la escuela, conseguían unos trabajitos que se llamaban maestros de emergencias y daban clases en los campitos. A veces se iban a caballo. A él se debió la gran proliferación de músicos oriundos del Cercado, porque la mayoría de los jóvenes se dedicaban a eso.
el tema es que vivimos en la casa de al lado de ellos desde casi 10 años, en que nosotros vinimos, la familia nuestra, y la de él vino. Luego de pasar muchos años sin vernos, me encontré con que en los años, ¿qué te digo? 60, 61, cuando mataron, un rato antes de matar a Trujillo, los encontré viviendo en la Juan Isidro Pérez, esquina Polvorín. Ahí vivían todos ellos con su mamá. Ya don Aníbal estaba muerto. Y ya ellos tenían edad de emancipación, algunos se habían casado, pero en ese lugar tuvieron la oportunidad de conocer a los Bosch, porque eran vecinos de Milagros, de los Orsini Bosch y del lugar en donde Bosch vino cuando regresó al país, la Polvorín, esquina Juan Isidro Pérez. Yo sé, porque ahora hay que tener cuidado cuando tú sabes que fulano tenían amores, porque piensan que los amores son los de ahora. Pero sí, recuerdo que el mayor de ellos tenía unos amores unilaterales y platónicos con Milagro. Sí. Él vivió enamorado de Milagro, que después fue su compañera de partido. Pero aclaro, amores de aquellos tiempos. De aquellos, sí. Quiero decir eso. Entonces ahí, robarle un beso a una muchacha era difícil. Ahí se desarrollaron actividades políticas en las que doña Esperanza, que era muy activa, era muy amigo de ellos. Pero el que más se acercó a los Bosch desde el punto de vista político fue Washington Aníbal, el médico que fue dirigente, fue secretario general, yo creo, con Peña Gómez. ¿Y ministro de Trabajo? Ministro de Trabajo fue también. Y también al final, con Casimiro Castro, hizo un pacto con Balaguer y pasó, al final de los 12 años, a ser colaborador de Balaguer, pero sin renunciar a su condición de PRDista. Eso es ahora. Viene la revolución y en ese lugar vivían los Bosch. Todo el mundo era PRDista en ese lugar y Aníbal participa activamente en esas actividades. Realizó la letra del PRD, la música, la letra es de Peña. Se pusieron de acuerdo e hicieron el himno, pero el himno de la revolución es de autoría de Aníbal. Lo que quiero decir es que esa es una familia de PRDistas. Hoy sobreviven, creo que están vivas dos hembras solamente, Josefina y Lili. Huáscar, Washington y Francis y Aníbal fallecieron. Ayer falleció el último. Eran 5. Aníbal tuvo 3 hijos. Hay 3 que yo no conozco y 3 que tuvo con una cantante nativa de Nagua que se llama Iluminada Jiménez. Tuvo 3 hembras. Vamos a ver si nos consiguen un segmento de la última entrevista de Aníbal de Peña aquí en la revista. A ver si lo conseguimos. No hace tanto tiempo, fue alrededor de la pandemia. Él venía a menudo, vivía en Texas, trabajaba en bienes raíces allá con su familia y venía de vez en cuando aquí. Estuvo con nosotros 3 o 4 veces,
todo esto que les estoy contando se habló, lo hablábamos y lo recordábamos siempre, y queríamos hoy, con motivo de su muerte, 90 años ya tenía Aníbal de Peña. Era nativo de Barahona, ¿verdad? No, él nació, porque el problema es que el papá era itinerante, él fue maestro de música en diferentes sitios. Parece que, yo no sé si era el Ministerio de Educación que nombraba esos maestros. Y los rotaba. Sí, porque él es nativo de La Vega, pero parece que en ese momento don Aníbal vivía en Barahona, y por una casualidad ahí nació Aníbal. Pero él no era un barahonero, él nació en Barahona, como así tuvo 10 años en el Cercado. Ellos vivieron en Bonao. En fin, ellos eran veganos, él y doña Esperanza, y los hijos, pues sus últimos años lo vivieron todos aquí en la capital después que murió don Aníbal. ¿Por qué en aquel entonces, doctor, había tanta inclinación por la música? En cada pueblo había Es que no había más nada que hacer. No hay nada que hacer. Por ejemplo, en el Cercado es un pueblo muy aislado, 14 kilómetros de las matas de Farfán. Y todavía sigue siendo un pueblo pequeño. Y el Cercado es un vallecito, un pequeño valle con un buen clima, que esa fue la razón por la que mi familia fue allá, porque primero unos tíos se casaron con una Melgen del Cercado y le recomendó a mis padres que experimentaran ahí. Eso está también cerca de Hondo Valle y de Juan Santiago. Recuerdo, ahora que tú dices, que uno de los temas que producían más pleito entre los muchachos era cuando se ponía en el parque a hablar de Santiago de Óleo, que fue el que fusiló, el que apresó a Sánchez en Juan Santiago y lo llevó a San Juan, donde Santana ordenó su fusilamiento. Entonces, tú fuiste el que mataste a Sánchez. Esos eran los temas, porque no había muchas cosas. De ahí del Cercado, de esa misma zona, es también Raquel Arbaje, ¿verdad? ¿Quién? Raquel Arbaje, la primera dama. No, Raquel, los Arbajes, hay un señor que se llamaba Salim Arbaje, casado con una señora que se llamaba Mudira. Eran unos Arbajes que vivían en el Cercado, que tuvo como 6 o 7 hijos. Ellos eran de ahí y de las matas. Había otras ramas que vivían en las matas. Pero Raquel es prima hermana de ellos, hija de Elías, un hombre con un humor magnífico, que por cierto te voy a decir que Margarita, la madre de Raquel, Margarita Sony, ella es hija de don Elías Sony, era junto con la madre de Andy Dawager, eran las dos árabes más bellas que había en la Avenida Bella. Todo el mundo la estaba fildeando a ellas dos. No, eran dos estrellas. Y la mamá de Raquel es Margarita y Elías, un hombre con un humor extraordinario, un tipo que tú te podías sentar y te pasabas riéndote muchísimo tiempo. Él tenía su tienda en lo que hoy es la París con Duarte. Tú sabes que yo tengo una anécdota con ellas dos, porque yo tuve la oportunidad, tú sabes que nosotros aquí siempre traíamos ¿cómo se llama? A don Rafael Abinader, José Rafael Abinader y WhatsApp, sí. Sobre todo en aquella época que él le cobró los cuartos a la Golf and Western. Él era Contralor de la República, hizo una exposición en esa oportunidad, pero éramos muy amigos. Y resulta que me encuentro con doña Margarita y doña Raquel, ya casadas,
Raquel con Luis y Margarita viuda de Elías. Y nos encontramos en una misa y viene un tercero, siempre hay alguien que viene y me dice, y le dice, mira Margarita y Raquel, mira jodiendo con el PLD y nosotros que somos tan amigos y paisanos. Dice, bueno, hay que respetarlo. El asunto es que los Arbajes, solamente ese grupo. ¿Tú sabes quién es de ese grupo? La de Arbaje Tour. Esas sí son hijas de una del cercado. De todas formas. Porque en esa zona hay una comunidad árabe bastante grande. No, mira, ahí habían por lo menos 6 o 7. Los Melgen, Hassin, Bachá. Arbaje, Bachá, sí, Bichara. Esa canción de Muchachita de mi pueblo, no es verdad que esa se la hizo Francis a una hija, Aníbal, a una hija de un turquito que se llamaba Masí, apellido Masí, que se llamaba Sara. Y él andaba fildeando a esa muchacha y le hizo esa canción. Sí, esa fue la musa. Vuelvo y te repito, amores de antes. Sí, claro. Oye, claro. porque ahora no se puede decir que tuvieron amores de antes. Y esa canción de Muchachita de mi pueblo se refería a eso. Vamos a ver el segmento de la conversación que tuvimos con Aníbal. Y le agradecemos a Chago Moquete que ha facilitado la localización de que se maneja a veces entre Estados Unidos aquí, porque ya los hijos a veces gobiernan a uno. Gracias y bienvenidos. Bien, cuántas cosas que pensar. Decíamos con Cabrito, Francis, que el himno del PRD y el himno de la revolución, ¿cuál es de tu autoría y cuál es la letra? ¿Es de Peña o de otro autor? Para que la gente por 10ª vez ya lo escuchemos en este programa. José Francisco Peña Gómez escribió una letra y Ángel Miolán me llamó para que yo le pusiese la música. Esa que él lee ahí, al principio. Esa es la letra. Era una poesía y sigue siendo muy hermosa. Entonces, pero Ángel Miolán me dijo que quería que le pusiera que viva, para al empezar en la introducción. Y así mismo yo lo hice. Entonces, la realidad es que la letra me inspiró y yo escribí una música patriótica, pero así como romántica, tú sabes. Bien. Francis, cuando tú lees la historia de Santo Domingo, lees que la primera calle de la ciudad fue la calle de las Damas, ¿verdad? Sí. Pero cuando llega el PRD, hay una calle, una esquina, la Juan Isidro Pérez con la Polvorín, Sí. que se convirtió en una calle prácticamente del PRD. Nosotros vivimos eso y conocimos ahí a los sobrinos de Bosch, después Bosch, fue un tiempo la casa presidencial cuando él llegó, era que vivía en los primeros días. También los Orsini, que son sobrinos de él, pero también los de Peña, los de Filló, etcétera. Realmente esa era la calle que originó los primeros pasos del Partido Revolucionario Dominicano aquí. ¿Qué llegó primero, los de Peña o los Bosch? Bueno, Josefina Bosch vivió ahí antes que nosotros. Sí. Nosotros llegamos a la Juan Isidro Pérez y ella vivía en la Polvorín porque era una calle que se continuaba. Pero ¿qué pasa? Que mi madre era compañera de estudio en La Vega
de las hermanas de Juan Bosch. Ah, ya. Entonces, cuando llegan allí, se produce ese reencuentro y de manera natural nosotros nos fuimos incorporando también, porque cuando llegaron los enviados de Juan Bosch, Miolán, Ramón Castillo y Nicolás Silva, pues nosotros fuimos, mi hermano Washington y yo y mi mamá, fuimos de los primeros que registramos nuestro nombre en la formación del partido aquí. Pero fundadores. Bien, esta es parte de la historia. Quizás hagamos un programa completo. Vamos a continuación a que aquí se escuche lo que tiene mi amigo Volques ahí, de 3. La primera es, creo que tenemos el himno de la revolución. El himno de la revolución de la autoría total de Aníbal de Peña. El himno del PRD es de la autoría de Aníbal de Peña la música y de Peña Gómez la letra. Y Muchachita de mi pueblo es la primera composición que él escribió y se la dedicó a una turquita de El Cercado cuando tenía 14 años. Vamos a ver el himno. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la patria inmortal. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, que ella bella en el grito encarnó. Si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón. No cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, y otra vez al traidor venceremos. Sí, quiero decir algo que se mencionó y es el por qué durante 12 años no se resaltó el himno de la revolución. Y ocurre lo siguiente, todo el mundo sabe lo conservador que era Balaguer. Y se sabe que esa lucha fue contra Estados Unidos. Esa no era una lucha comunista, esa era una lucha contra una invasión norteamericana que durante esos 12 años Aníbal no tenía mucho interés en que se difunda la idea de que él era autor de ese himno patriótico, para preservar, ¿verdad? claro. Con lo del PRD era más elástico porque total que el PRD era el PRD. Pero quiero decir que ese era un himno que se hizo con motivo de una invasión de los Estados Unidos de América a República Dominicana. Quiero entonces pedirle que el del PRD nos ponga un segmento.
Bien, Muchachita de mi pueblo fue la primera composición de él y la más popular luego fue, ¿cómo se llama? Mi debilidad. Mi Mi debilidad. debilidad. Vamos a ver si ponemos un segmento de Muchachita de mi pueblo, que dice que no le gustó a don Aníbal, al papá, pero realmente fue la primera composición. Adelante. Muchachita de mi pueblo, temerosa y pasional, no le temas a la gente si es que me quieres amar. Te tiré una piedrecita y una rosa te mandé. Si me quieres, muchachita, mi cariño. Ay, qué triste haber sufrido, qué triste haber tenido la debilidad de amarte. Ay, qué desconsuelo ver que no puedo arrancar de mí tu nombre ni tu bondad. Me es difícil reír, me es difícil llorar, me es difícil vivir. ¡Qué debilidad! Mi debilidad fue quererte con toda mi alma. Mi debilidad fue adorarte. Mi debilidad es no poder olvidar de una vez todos tus besos. Mi debilidad es quererte todavía. Bien, aclaro también que como él llevó el nombre de su papá, hay algunas composiciones que él interpreta y la pone en sus discos, que se debía a composiciones de su padre. Por ejemplo, Esperanza es de don Aníbal a doña Esperanza, El papá. o sea, el papá. Pero él no se acreditaba a eso, él lo explicaba. De todas formas, ahora habrá muchos homenajes para Francis, pero entendemos también que el hecho de que su principal composición fue el himno de la Revolución, y aquí no son muy proclives a tocarlos, porque eso tiene un significado de que si usted se pone a estudiar la historia dominicana, fue la segunda intervención de Estados Unidos y no es gracioso para ninguna organización política ponerle un himno de ese tipo todos los días a Estados Unidos. Un llamado a la insurrección. Lo que está pasando ahora, el presidente de la República está pidiendo de que la mediación de Estados Unidos y de la ONU, una gente que desde ahora se sabe de parte de quién están. Claro. Es imposible, es imposible. Con quien hay que dialogar es con las bandas, con ese que hay que dialogar, ¿verdad? Porque si tú escarbas, ahí tienen que estar los que mantienen esas bandas. Sí, porque pareciera ahora como que el principal problema de Haití es la República Dominicana y resulta que Sí, no. sí, pero es así, porque, mira, este pleito no hay forma. Nosotros vamos en el segundo segmento de este programa,
tenemos al doctor Castillo Pantaleón y quiero decir que no importa lo que se diga o lo que se haga, ese pleito no se gana. Y ahora menos, que es por agua. Oíste, es por agua, le quitamos, hasta el agua le estamos quitando a Haití. Que es casi como decir la comida. Sí, sí, antes de la comida, a ver, hasta el agua. Tú oyes. Y entonces, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuando uno pone el himno de Haití, es para que nos acostumbremos a escucharlo y a leer. Hay un efecto interesante en todo este asunto, que es la cantidad de gente que están mostrando en los videos y en las fotos que están regresando a Haití. Entonces, que voluntariamente. Entonces, ¿Cómo que dice que voluntariamente? No voluntariamente. Voluntariamente. ¿Obligando a irse? No. No, hay gente Pero dijiste disque voluntariamente. Bueno, es que a veces quizás por la presión económica, Lo por que cuáles pasa es que la razones. frontera no está cerrada, Para salir. es para salir. Entonces, 2 o 3 horas al día se abre la frontera de forma peatonal y salen los haitianos que quieren regresar a su país. Entonces se abre, creo que de 4 a 5 de la tarde, de 11 a 12 del día, hay 3 horarios, 1 hora específica. Se abre, entonces se crea una gran fila. Me da la sensación de que hay un grupo de haitianos que no sabe la implicación que tiene el cierre de una frontera o entiende que esta medida será transitoria, porque inclusive pude ver ayer algunos de estos haitianos regresando a su país que son haitianos con pasaporte y visa. O sea, un estatus migratorio formal en República Dominicana, que en el caso de que la frontera esté abierta, pudieran entrar y salir cuando quieran. Posiblemente la aglomeración es por la designación de horarios específicos, es decir, los que normalmente transitaban para el otro lado de la frontera se están juntando, se están viendo como si fueran más porque están teniendo menos tiempo y se están teniendo que juntar Bueno, pero es para que hay salir. que ver cuál es la situación. Por ahí hay casos específicos. Sí. Mira, una cosa es la gente del mercado, una gente son los legales, otros son los ilegales. Aquí hay una zona que nosotros hoy no podemos pedir. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de la zona franca de Capellán, de la industria? ¿Esa es una zona neutra? Sí. ¿Eso está hecho en lado dominicano o en lado haitiano? La gente que van y vienen, que cruzan indistintamente, ¿cuál es su posición en este momento para trabajar en esa zona? Y la gente que vive allá y viene todos los días a trabajar. Lo que pasa es que queremos buscar una solución en 2 días, una cosa que por lo menos vamos a darle un par de semanas. Porque no es que se ha acabado el mundo, lo que tenemos hoy es 5. El viernes pasado se cierra la frontera a las 6 de la mañana. Un fin de semana que he muerto. Y hoy es martes. O sea, hoy es el tercer día, hoy va a ser el tercer día laborable del cierre de la frontera. Y hay muchas especulaciones, muchas con respecto a esto. Ahora, ¿qué va a pasar el miércoles después del discurso en la ONU? ¿Qué acciones tomará Haití esta semana? Porque ahorita hay un grupo que dice que lo que hicieron fue agilizar la construcción. Y otro grupo que dicen que ahorita vienen un grupo, terminan, paran el canal, lo destruyen, lo que se hizo y se acabó el problema, hay que abrir la frontera. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que pasa es que, como decían ustedes temprano, el problema de esto no es el agua. El problema de esto no es el agua. Es un problema complejo, eso se ha llevado a esa situación. Fíjate que Carlos, el canal ni siquiera funciona. Para que ese canal funcione necesita un dique. Para que sube el agua. Bueno, vamos a hacer una pausa.